un tiempo con Dios para meditar todo el día. ¿Los milagros pueden cambiar nuestra vida? Y leemos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, versículo 15. Y dice la palabra de Dios: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. Estaba sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Por eso los milagros pueden cambiar nuestra vida. ¿Realmente los milagros cambian a las personas? Bien, este relato del endemoniado gadareno nos da un poco esta respuesta, pero la completamos con el resto de la palabra. Y aquí nos muestra que no, que los milagros no cambian a todas las personas, pero también nos muestra que sí, los milagros cambian a algunas personas. ¿A quién sí cambió? Al endemoniado gadareno. Nos muestra más adelante, que estudiaremos, cómo él le rogaba al Señor que le permitiera seguir con él, que le permitiera ir en la barca con él. Pero el Señor le dijo que no, que se fuera para la casa y le contara lo que el Señor había hecho con él. Y dice que él fue y comenzó a publicar en Decápolis, o sea, en las 10 ciudades de allí, de este sector, de esta región. Empezó a evangelizar, a publicar lo que el Señor había hecho. O sea que ese milagro para él sí lo cambió. Pero todos los que vieron el milagro no cambiaron. O sea que los milagros sí cambian a algunas personas, pero no a todas. ¿Qué pienso yo? Es mi concepto. Es que lo que cambia es la convicción que hay a través de un milagro en mi vida. Cuando tengo la convicción de lo que pasa, de dónde viene, cuando llega a mi corazón, allí es donde realmente puedo ver que sí puede cambiar mi vida. Porque lo que cambia mi vida, o quien cambia mi vida, es Cristo Jesús, no un milagro. Pero cuando tengo una convicción a través de ese milagro, de dónde viene, eso es lo que cambia mi vida. Pero continuemos, los milagros cambian las personas y vemos muchos milagros en la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que muchas cosas no fueron escritas, o si no hubiesen habido todos los libros, no hubiese habido espacio para todos los libros de todo lo que Jesús hizo. Quiere decir que lo que quedó escrito, porque todo no quedó escrito, nos muestra muchos milagros, muchos milagros. Jesús resucitó a Lázaro, caminó sobre el mar, multiplicó panes, pero muchos milagros durante su estadía en la tierra quedaron registrados en los evangelios. Desde el Antiguo Testamento vemos muchos milagros que Dios hizo a través de profetas, de reyes, de sacerdotes, y en los evangelios vemos los milagros que Él hizo personalmente, y vemos también, después de que Jesús ascendió, en las cartas, cómo Dios también hizo milagros a través de otras personas. De Pedro, dice que a través de la sombra, de Pablo, de todos los discípulos, vemos cómo Dios hizo milagros. Él dijo que estas señales seguirían a los que creían en Jesús. Entonces, los milagros de Jesús, hizo muchos milagros. ¿Cuántos pudo hacer? Muchos, no sabemos. Algunos dicen que pudieron ser 33 milagros, pero realmente hizo muchos más milagros. Solo cuentan los de los evangelios. Algunos de los que puedo ver acá no los puedo ver todos, y nombrando los que hizo Jesús personalmente, no los que hizo a través de profetas ni discípulos. Jesús sanó a la oreja de un hombre, dice en Lucas 22, la que fue cortada por Pedro. Sanó al siervo de un centurión también. También la palabra me enseña que sanó a un hombre mudo y endemoniado en Mateo capítulo 9. Sanó a un paralítico, Juan capítulo 5. Sanó al hombre de la mano seca, Mateo capítulo 12. Sanó a un hombre endemoniado que estaba ciego y mudo, Mateo capítulo 12.
Sanó la hija endemoniada de una mujer cananea, Mateo capítulo 15. Sanó a un muchacho lunático, Mateo 17. Sanó a un ciego de nacimiento, Juan capítulo 9. Expulsó demonios, Mateo capítulo 8. Sanó un paralítico más, Mateo capítulo 9. Sanó a una mujer que sufría de hemorragia, Mateo capítulo 9, la mujer de flujo de sangre. Liberó a un hombre endemoniado, no a este que estamos estudiando de Marcos 5, sino Marcos capítulo 1. Sanó a la suegra de Pedro, sanó a leprosos, sanó a sordomudos, alimentó a muchas personas, sanó al hijo de un oficial del rey, sanó a una mujer que estaba enferma por 18 años, Lucas 13, sanó a un hidrópico, sanó a los 10 leprosos, sanó a 2 ciegos que le esperaban en el camino, calmó la tempestad, realizó una pesca milagrosa, hizo que la higuera se secara, caminó sobre el agua, multiplicó panes, peces, hizo resurrecciones, la viuda, al hijo de la viuda de Naín en Lucas 7, resucitó a Lázaro, Juan 11, resucitó él mismo de la muerte de Lucas 24, resucitó a la hija de un magistrado, Mateo 9, y muchos más milagros que podemos ver. Dicen que el primer milagro que realizó Jesús consistió en convertir el agua en vino. Para mí el primer milagro que la palabra de Dios me muestra es que Jesús nació. Ese es el milagro más grande para todos nosotros, que hubiese nacido nuestro Salvador. Pero eso es lo que nos muestran las Escrituras acerca del primer milagro y muchos milagros que Jesús hizo en nuestra vida. Pero queda la expectativa de todos estos milagros que nombré y muchos más que no alcancé a encontrar. Vemos que muchos le siguieron a Jesús. Muchos siguieron a Jesús. De otros no tenemos relatos si le siguieron o no. De otros sabemos que no le siguieron. Un ejemplo, los 10 leprosos. Sabemos que solo uno se devolvió y glorificó a Jesús. Los otros 9 nunca volvieron a dar gracias, nunca siguieron en su religiosidad, pero no siguieron a Jesús. O sea que el milagro de ser sano de su lepra no los cambió, pero al número 10 sí lo cambió. O sea que los milagros a algunas personas sí los cambian, a otros no. Es por mi concepto que creo que es con la convicción que se reciben estos milagros. Que pueden cambiar a una persona, pero ¿qué es un milagro? Alguna vez leí acerca vino a mi mente, ahorita grabando este devocional, de que alguna vez preguntaron en una reunión de discipulado qué era un milagro, y algunos líderes, incluso pastores y otras personas de las que se reunían y se discipulaban, empezaron a dar distintas respuestas de lo que era un milagro y empezaron a sacar exégesis, empezaron a sacar teología, empezaron a sacar unas frases muy elaboradas, muy bonitas, muy bien diseñadas para definir esta palabra que era un milagro. Pero cuando le preguntaron a una niña ¿qué era un milagro? Ella respondió algo que ni el más grande teólogo respondió. Y ella dijo, un milagro es algo que nosotros no podemos hacer, pero que Jesús sí puede hacer porque solamente Él tiene el poder para hacerlo. Increíble respuesta. Es increíble como el Señor dice que necesitamos ser como niños para poder entender mucho más a Dios, el reino de Dios, ser como ellos. Hoy, para concluir este tiempo con Dios, para meditar todo el día, si los milagros cambian a las personas, primero necesito entender que es un milagro. Es eso que solamente Dios puede hacer, que nosotros no podemos hacer. Porque tal vez podemos conseguir algo que en nuestras fuerzas se podría y no se lo atribuimos a Dios. Pero ¿qué tal de las cosas que son imposibles? Un cáncer, una resurrección, sanidad de enfermedades. Esa puerta que se abrió que nadie la podía abrir, solamente Dios. Ahí sí decimos eso es un milagro.
Pero quiero decirte algo. Quiero preguntarte qué es un milagro para ti. Porque todos vivimos milagros todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. El poder abrir los ojos una vez más es un milagro. ¿Cuántos hoy despertamos con un milagro y cuántos hoy no despertaron con ese milagro? El tener aliento, tener trabajo, es un milagro, es una bendición. ¿Cuántos hoy están luchando por tener un trabajo? Nosotros lo tenemos, es un milagro, es una bendición. La ropa que tenemos es una bendición de Dios, que tal vez a un joven, a un niño lo provee los padres, los que somos adultos los proveemos nosotros mismos por nuestro trabajo, supuestamente. Pero todo es una bendición de Dios. La salud es otro milagro. No debemos dar por sentado que todas las personas tienen salud y ya. Tenemos que entender que esa es una bendición de Dios porque mucha gente batalla con enfermedades. Enfermedades que incluso la ciencia no ha podido desarrollar, que son enigmas que aún están tratando de descubrir, pero que Dios tiene el poder sobre todo. Y esto no significa que el que no está enfermo tiene un milagro y el que hoy está pasando por un problema de salud no tiene el milagro, no, porque a veces vienen achaques, vienen problemas, vienen cosas, pero eso no significa que la bendición no esté, que el milagro no esté. Significa que son cosas que vienen. Pero mientras aún estemos respirando, tenemos el milagro de la vida. A veces el enemigo nos confunde y nos hace pensar que si estamos pasando por una gripe, por alguna enfermedad que nos dio el médico, entonces ya el milagro se perdió y nos vamos a morir. Mira, para morir solo necesitamos un día no respirar. Pero hay muchos que han sido dictaminados con enfermedades fuertes y han durado mucho tiempo. Hay personas que nunca les han dictaminado nada y mueren al otro día. Entonces, ¿por qué dejarnos robar la bendición y el milagro de Dios por un dictamen médico o por algo que a veces se presenta en nuestro cuerpo y no disfrutar de cada día que es un milagro? Si estamos respirando hoy, tenemos salud. No importa lo que diga la medicina, tenemos el milagro de vida. Existen muchos otros milagros de los que no somos conscientes, porque no sabemos de cuántas cosas Dios nos ha guardado y esos son milagros, pero no las sabemos, por eso no son importantes ni las declaramos. Puede ser que a veces creamos que los milagros solamente son los que vemos resaltados en la Biblia, algunos de los que nombré ahorita. Cuando Jesús resucitó muertos, cuando da vista a los ciegos, cuando multiplicó panes y peces y eso es lo que vemos y es la verdad. Pero la otra verdad, y es la misma verdad, es que Él sigue haciendo esos mismos milagros. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hay muchos milagros en los que vivimos día a día sin darnos cuenta. Y son milagros que solamente vienen de Dios, que Dios puede hacer. Por eso necesitamos darle gracias a Dios a diario por todo. Sé que los milagros cambian a algunos sí, a otros no. A mí me cambió el milagro más grande, que fue conocer a Cristo realmente y ver que es bueno en gran manera. Y el haberme dado vida eterna es el milagro más grande que tengo. El haber cambiado mi vida, haberme dado esperanza y una razón por la cual vivir y una razón por la cual predico, es el milagro más grande. No sé hoy por qué situación estemos atravesando, por qué circunstancia, tal vez humanamente difícil, que no tiene solución supuestamente, o que no encontramos una salida, sea de salud, económica, familiar, yo no sé. Lo único que puedo decir es que el Señor nos dice que echemos toda ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Si entregamos cada problema a Dios, no solamente Él nos escucha, sino que también Él lo puede resolver, porque Él tiene poder, el poder para hacerlo. Toda autoridad le fue dada a Él. Él puede sanar, Él puede restaurar. Él puede bendecir porque Él tiene el poder para bendecir porque Él es la bendición. Él puede hacer las cosas diferentes. Aunque aquí en el endemoniado Gadareno todos vieron, pero no todos cambiaron. Los que tenemos la convicción de Jesucristo, realmente vemos que es el milagro más grande y eso sí realmente ha cambiado nuestras vidas. Concluyo con esto. Vemos que aquí algunos no cambiaron, pero cuando vemos Mateo capítulo 7, versículo 31, vemos que esos mismos que no creyeron y que le dijeron a Jesús que se fuera de su región,
Más adelante le dicen, te ruego, Señor, te ruego. Les rogaba al Señor que hicieran milagros. ¿Por qué? Porque hubo alguien que evangelizó, que sí creyó, que un milagro sí lo cambió e hizo que otros creyeran en ese mismo hacedor de milagros. Oremos. Padre eterno de gloria, mil gracias, gracias Señor, por ese milagro tan grande de haber venido acá, de morir en una cruz, de darnos salvación, de darnos vida eterna, de tener moradas en los cielos, de tener esa nueva Jerusalén, de tener todas esas cosas hermosas que ni ojo han visto, ni oído han oído, ni han subido a corazón de hombre, sino que están reservadas para los que te amamos, te buscamos y te esperamos. Gracias, Señor, porque tú eres hacedor de milagros, tú eres bueno. Y hoy estamos aquí gracias a ti, gracias a una nueva misericordia que amaneció con nosotros. Te amamos, Padre, te bendecimos y entregamos este día y nuestras vidas una vez más a ti, en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones para todos.